Desaparición de estados como consecuencia del cambio climático. El impacto del cambio climático en la región del Pacífico se ha manifestado por el hundimiento de algunas islas debido al aumento del nivel del mar. Este fenómeno ha suscitado múltiples desarrollos, especialmente en relación con el derecho internacional de los derechos humanos, ya que ha implicado la migración forzada de ciudadanos. Entre tanto, ha planteado un desafío para el Estado moderno y a su vez para el derecho internacional. En este video plantearemos de qué manera ha afectado el cambio climático a los estados, especialmente insulares, en relación a su territorio, población y gobierno. Incluso se ha puesto en cuestión la continuidad del propio estado. Finalmente, expondremos algunas de las alternativas y soluciones que han surgido en respuesta a esta problemática. El cambio climático es un fenómeno reconocido por la comunidad científica a nivel mundial, pero también por una considerable cantidad de jefes de gobierno o estado, ya que este fenómeno está afectando directa e indirectamente a diversos estados alrededor del mundo. Entre los estados más afectados se encuentran los estados insulares, pues las temperaturas del mar y del aire han aumentado en todo el mundo, generando el deshielo de los polos, lo cual hace que los niveles del mar sean más altos. De esta problemática se derivan varias consecuencias. En primer lugar, muchos estados quedarán sumergidos bajo el agua, como lo es el caso de Maldivas, donde se calcula que para el año 2100 se haya sumergido al menos el 50% de la superficie terrestre. En segundo lugar, con el aumento de los niveles del mar habrá una salinización del agua potable, lo cual afectará a los ecosistemas naturales y se reducirá el acceso a recursos hídricos para consumo humano y animal. En tercer lugar se encuentran las latentes catástrofes naturales como los tsunamis y ciclones que acaban con la vida de miles de personas, dejando sin hogar a las familias más vulnerables, acabando con la infraestructura y repercutiendo directamente sobre la actividad económica. Los cambios medioambientales mencionados han modificado los elementos constitutivos del Estado moderno, como lo son la existencia de una población determinada, la tenencia de un territorio y un gobierno. A continuación examinaremos las afectaciones a cada una de las dimensiones de la condición de Estado, a causa del aumento del nivel del mar inducido por el cambio climático. Históricamente en el derecho internacional se ha considerado la territorialización como una condición básica para la declaración de un Estado. Es decir, requiere de la existencia de una base territorial claramente definida. Debido al aumento de los niveles del mar, se iniciaría un proceso de desterritorialización, y esta puede darse de dos maneras. Por un lado, una desterritorialización parcial, y por otro lado, una desterritorialización total. La desterritorialización parcial tiene que ver con las zonas marítimas adyacentes a la tierra, ya que las líneas de base y los límites marítimos exteriores se retiran. Esto implica afectaciones a los derechos marítimos de los estados insulares del Pacífico por la transformación geográfica de sus costas. Ahora bien, si se presenta una desterritorialización total, se introduce la preocupación frente a la correspondiente pérdida de la estatalidad. Uno de los requisitos para que exista un Estado, según el derecho internacional, es el carácter de la población permanente. Esta población debe ser no transitoria y tiene un carácter permanente tanto espacial como temporalmente. Actualmente hay estados que se están volviendo inhabitables como efecto del cambio climático, y esto implica una cosa, y es que antes de que un territorio desaparezca por efecto del cambio climático, su población se tendría que ver forzada a migrar. Es claro que el determinante de un estado antes de su territorio es su población. Por esta razón, aunque desapareciera el territorio de un estado, los estados parte de la comunidad internacional podrían convenir por mantener el estatus de una entidad como estado. Por esta razón, lo importante sería la relación que mantuviese esta entidad con sus nacionales. ¿Qué pasaría si la población se tuviese que ver forzada a migrar? ¿Serían estos considerados refugiados? Según el Estatuto de Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1969, dice que se considera refugiado a alguien que tiene que moverse o desplazarse fuera de su territorio nacional porque se encuentra en estado de persecución por una cuestión de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a un grupo o por sus pensamientos políticos.
Esto se aplica a personas que ya han cruzado una frontera internacional. En ese sentido, hay una dificultad para considerar el cambio climático como una persecución. Para evaluar quién sería el perseguidor, tendríamos a la comunidad internacional y a los países más industrializados, que serían los principales responsables del cambio climático. Y por otra parte, las personas que huyen no estarían huyendo de sus territorios porque los persigue su estado, sino estarían huyendo hacia los estados por los cuales se consideraría que estos son perseguidos. Hay excepciones donde la exposición en el clima o la degradación en el medio ambiente puede constituir la persecución por una razón prevista en la Convención, y esto es si un estado tiene políticas nocivas hacia una población y las afecta en estos ámbitos. Entonces, si no son refugiadas estas personas y en un escenario en donde el Estado deja de existir y en ausencia de haber adquirido una nueva nacionalidad, ¿podrían estas personas ser consideradas como apátridas? La Convención de 1954 sobre el Estatuto de Personas Apátridas define a las personas apátridas como una persona que no es considerada como nacional por ningún Estado o el funcionamiento de su ley. Si se da el caso en el que a través del paradigma constitutivo los Estados permitieran mantener la existencia de un Estado aunque haya desaparecido su territorio, este mantendría una relación con sus ciudadanos, aunque estos realmente serían considerados apátridas de facto, ya que el Estado, en figura de gobierno exiliado o sin territorio, no podría realmente ejercer una jurisdicción sobre sus ciudadanos. El Estado como entidad legal efectiva necesita tener la capacidad de gobernar, prescribir, implementar y hacer cumplir su autoridad gubernamental en su dimensión interna y cumplir con las obligaciones a nivel internacional. Esto es entendido como principio de efectividad. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se modifica este principio teniendo en cuenta los procesos de decolonización que se estaban llevando a cabo y respetando el derecho a la autodeterminación. Gran parte de los estados isla, habiendo emergido de los procesos de decolonización, tienen el derecho incuestionable de ejercer control sobre sus territorios. El ejercicio de este control se encuentra en peligro por factores externos como el aumento del nivel del mar y el cambio climático. Si ambos factores incrementan de manera acelerada, producen un escenario de desplazamiento, el cual sería un golpe para el orden estatal establecido. Algunos autores aseguran que si un estado pierde efectividad gubernamental, este dejaría de existir. Sin embargo, bajo este argumento, los estados fallidos en los cuales existen conflictos internos y luchas de poder que debilitan su efectividad tampoco existirían, por ejemplo, Somalia. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso en que un estado pierda su visibilidad territorial como consecuencia del cambio climático, este perdería su efectividad, pero no dejaría de ser estado. De forma fronteriza se podrían identificar los límites del mismo, y la única forma en que se podría preservar sería a partir del mantenimiento de un gobierno efectivo que pueda defender y visibilizar el problema en busca de perpetrar el reconocimiento internacional. Es decir, mientras exista representatividad, el gobierno puede intentar establecerse en un estado que lo acoja como huésped, convirtiéndose en un gobierno en exilio. El reconocimiento de un gobierno en exilio no tiene problemas legales desde que el núcleo de la población permanezca ahí, ya que tiene un limitado tipo de competencias donde puede ejercer su soberanía únicamente en el estado que los hospeda. Si bien los gobiernos en exilio son vistos como una figura temporal, para el caso de los estados isla, en donde no había posibilidad de retornar a casa, esta figura temporal no tiene cabida. Aquí surge la necesidad de una nueva clasificación, ya que el reconocimiento de un Estado en exilio no es una figura aceptada en el derecho internacional. El reconocimiento de un gobierno en exilio, sino un Estado al que pertenecer, le otorga a quien representa esa figura una subjetividad jurídica internacional. A pesar de que un Estado sea autosuficiente e independiente de manera fáctica, este depende de la existencia de un territorio, y de manera legal un Estado no está sujeto a la autoridad legal del otro, argumento que algunos autores utilizan para defender la independencia fáctica y legal que debe tener un Estado para ser reconocido como tal. Si las microislas pierden su territorio, la población residual se vuelve dependiente de otros Estados para subsistir, lo cual le haría perder su dependencia, ya que sobrevive de la ayuda internacional y su reconocimiento sería puesto en duda. Para otros autores, solo la independencia legal es un criterio válido para ser Estado. Bajo esta visión, un Estado isla no perdería su independencia aun si su territorio se ve disminuido y esto no le permitiera ejercer sus funciones. Por tanto, mientras tengan posibilidad de sobrevivir, se consideran Estados efectivos. También los gobiernos en exilio. El problema radicaría en la efectividad que estos estados puedan tener en su condición de exiliados, ya que se deben garantizar los derechos de su población. Es decir, si no hay efectividad, se podría evitar continuar considerando los estados dado su ausencia de territorio, inefectividad y falta de soberanía. Hay diversas soluciones que se proponen para tratar la cuestión de los apátridas por la desaparición de un territorio físico.
Por una parte estaría la idea de tratar de revertir el daño causado por el cambio climático, pero si esto no es posible también se presentaría la idea o la posibilidad de que un estado cediera parte de su territorio para establecer allí un gobierno y pues mantener a una población. Pero esto tendría dos problemas. Por un lado, no es muy posible que un estado esté dispuesto a ceder parte de su territorio para esto, y por otra parte, si lo hiciera, lo haría con ciertas condiciones que le interpondría al estado que se sentaría, y por esa razón estaría socavando su independencia. Finalmente, la otra solución que se propondría sería la de unirse o adjuntarse a otro estado. Pero pues esto tampoco lo harían los estados insulares, ya que un estado siempre trata de preservar su existencia y su autonomía. Estos fenómenos obligan a los estados a tomar decisiones que permitan una adaptación a largo plazo para evitar su extinción. Así pues, se propone construir murallas costeras que bloqueen el paso del agua marítima hacia tierra firme. Otra propuesta es la compra de tierras en otros estados para poder lograr una reubicación efectiva y compacta de la población. Finalmente, entre las propuestas más discutidas hasta el momento se encuentra la edificación de islas artificiales. Sin embargo, dicha propuesta se encuentra en contravía de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, pues esta no reconoce las islas artificiales como islas, lo cual niega los efectos del derecho marítimo. Aún así, dichas soluciones implican una desigualdad de términos, pues el costo financiero de lo propuesto puede ser abarcado por estados que se encuentren con una gran solvencia económica, mientras que los estados pobres estarían condenados a la desaparición, pues no tendrían cómo protegerse de las consecuencias ambientales infraestructuralmente, tampoco la capacidad de comprar otros territorios, y su aparato burocrático se encontrará en estado fallido.